El tiempo de angustia previo. Así lleva como título este capítulo. El autor separa este capítulo del capítulo 9, que va a tratar el tiempo de angustia propiamente dicho. Así que él quiso hacer una separación para poder identificar estos dos momentos en el devenir de los eventos finales. El tiempo de angustia previo lo podemos enmarcar dentro de la profecía de Jesús de Lucas 21, Mateo 24. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando hablamos del tiempo de angustia previo, es un momento que va a tener la humanidad donde va a haber situaciones difíciles contra el pueblo de Dios, van a cumplirse nuevamente varias de las señales que Jesús enmarcó en estos dos capítulos proféticos y vamos a estar defendiendo nosotros nuestra fe y proclamando el mensaje triangelical. Esa etapa o ese periodo es un tiempo de angustia antes de que termine la gracia. Porque el tiempo de angustia, propiamente dicho, como estudiaremos mañana, va a iniciar después que termina el tiempo de gracia. Pero hay situaciones difíciles y adversas que va a atravesar el pueblo de Dios cuando todavía hay gracia y todavía estamos predicando el Evangelio. Esta cita del G. de White nos ayuda a entenderlo. Página 33 de Primeros Escritos dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. O sea, la inspiración profética nos está enmarcando que al empezar este tiempo de angustia fuimos llenos y salimos a proclamar. En el tiempo de angustia ya no hay gracia, en el que vamos a estudiar con más detenimiento mañana. Ya no hay gracia, se terminó la intercesión de Cristo en el cielo, están cayendo las 7 plagas. Pero en este tiempo de angustia que ella menciona en Primeros Escritos, todavía salimos a proclamar el sábado. Salimos a proclamar el mensaje de salvación, llamando a las personas a rechazar la marca de la bestia y a recibir el sello del Dios vivo. Y es una etapa que viene en el cumplimiento de guerra, hambre, pestilencia y confusión. Eso es lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. En el mismo libro, dice la sierva de Dios, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer año. O sea, en este tiempo de angustia previo, estamos proclamando el mensaje triangelical, estamos proclamando el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Estamos dando el último mensaje en pleno fuerte pregón, pero en esa etapa viene aflicción sobre la tierra. Pero Dios va a mantener el control de algunas situaciones que no lleguen al extremo hasta que nosotros podamos terminar la proclamación del Evangelio. Refiriéndose a esa etapa, en Mateo 24 dice que oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, hemos tenido guerra siempre, y uno dice, a través de los siglos hemos tenido guerra, pero en el siglo pasado, en el siglo XX, fue quizá el siglo de las más grandes guerras de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora vienen guerras y rumores de guerras. O sea, va a haber enfrentamiento entre países y va a haber amenazas de enfrentamiento entre otros países. Esa situación se va a dar en esa etapa, en ese tiempo. Pero dice Jesús, pero aún no es el fin. Todavía
en esos momentos vamos a tener situaciones muy difíciles. Sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hemos tenido pestes, hemos tenido hambre, hay hambre en el mundo, hemos tenido terremotos grandes, poderosos, pero en esta etapa va a haber una repetición de estas señales que Jesús enmarcó en Mateo 24. Y entonces en el versículo 8 Jesús dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, hablando de esos eventos extraordinarios de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia, de terremotos, dice, será principio de dolores. Pero ¿por qué Jesús dice que será principio de dolores? Porque los dolores reales van a ser las 7 postreras plagas. Estas señales es como para despertar el mundo, que la gente mire hacia arriba, que la gente pueda entender, que se sacudan las personas y entiendan que algo está pasando. Es como el último mensaje de amonestación que Dios le está dando para que la gente entienda que tiene que haber algo, que mire, que busque. Y esas personas que han estado dormidos por mucho tiempo con libros en sus casas que no han leído, el Espíritu los va a inquietar y van a ir a esos libros, a buscar información, a inquietarse por lo que está pasando, buscando respuestas. Por eso, dice el verso 8, será principio de dolores. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario celestial. O sea, esa cita ya es definitiva, ¿verdad? Es un periodo antes de que Cristo termine su intercesión celestial. Vamos a ver entonces algunas características de cómo será y qué es lo que va a suceder durante ese tiempo de angustia previo. El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos es una de esas cosas que vamos a ver durante ese tiempo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. O sea, aquí viene la imposición de la marca de la bestia. Es esa etapa cuando se haga compulsorio, obligatorio recibir esa marca. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. O sea, se habrá establecido ya la imagen de la bestia, o sea, el poder civil al servicio de la iglesia en Norteamérica para imponer la marca de la bestia. Así que vamos a estar en esa etapa. Ahí es donde empiezan las dificultades, donde empiezan las prohibiciones para algunas personas. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, porque ya se ha hecho la imagen de la bestia. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. Ya empieza esa armonía que se busca entre estos 3 poderes que ya hemos visto el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, donde se van a unir los 3 poderes, el espiritismo, el protestantismo apóstata y el papado. Así que aquí vemos ya esa unión perfecta entre los papistas y los protestantes. Es la etapa cuando vamos a ser llevados ante los tribunales. O sea, la iglesia va a tener que defender su fe. ¿Qué significa ir a tribunales en este tiempo de angustia previa? Número 1, la injusticia prevalecerá en los tribunales. En los tribunales se supone que se dicte justicia, pero en esta etapa lo que se va a dictar es injusticia, no justicia. A los hijos de Dios no se les va a hacer justicia en los tribunales, pero vamos a ir a los tribunales.
Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios. Están siendo coaccionados por los poderes que dominan el mundo. Van a dictar sentencia contra el pueblo de Dios y a favor de los que dominan este planeta. Pero vamos a ir allí a defender la fe y a proclamar la verdad, y eso va a despertar a muchas personas al conocimiento de la verdad de Dios que ha estado oculto a ellos. Ese momento va a ser espectacular porque el Espíritu de Dios nos va a usar para defender nuestra fe. Jesús dijo claramente que íbamos a ser llevados ante los tribunales y que no nos preocupáramos por lo que habremos de decir, porque el Espíritu Santo es el que nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que decir en ese momento. Claramente Jesús señaló ese momento. Los adventistas van a ser tratados con desprecio durante ese tiempo de angustia. Y lo advirtió Jesús: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esa etapa del tiempo de angustia previo es el cumplimiento perfecto de ese aborrecimiento. Señor, vamos a ser llevados, ¿verdad?, ante los tribunales. Dice la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 2, la riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio a los hijos de Dios. Gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Hay personas que soportan muchas cosas en cuanto a aguantar problemas y dificultades, pero cuando llegan al ridículo, cuando llegan a burlarse de ellos, eso como que los dobla. No les gusta que la gente se burle de ellos y los ridiculice. Y hay personas que van a caer en la trampa en esa etapa. Entonces el enemigo va a usar ese tipo de cosas. La ha usado a través de los siglos, pero ahora, como nunca antes, los grandes del mundo, los genios, dicen, van a unirse, ¿verdad? La capacidad humana se va a unir en contra del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para servir a Dios en ese tiempo? Valor. Necesitamos firmeza, conocimiento de Dios, no un conocimiento teórico, es un conocimiento experiencial, como a veces no lo podemos entender a menos que pasemos por diferentes pruebas y dificultades. Es cuando entonces aprendemos a depender de Dios como nunca antes en nuestra vida. Y claro, necesitaremos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. El Espíritu va a recordar las cosas que hemos estudiado. Si no la hemos estudiado, ¿qué es lo que nos va a recordar? Porque ya tiene que haber un conocimiento para el Espíritu Santo recordar. Entonces, cuando dedicamos tiempo al conocimiento, al estudio de la palabra de Dios, como están haciendo ustedes cada mañana en esta hora, Dios va a recompensar eso, porque ese conocimiento no queda en el vacío. Aunque hoy usted no recuerde todos los detalles que hemos estudiado, ya usted lo ha estudiado y el Espíritu Santo va a traer esa información que usted ha dedicado tiempo a conocer para usted defender su fe y testificar de Dios ante los tribunales. En el tiempo de angustia previo viene todo tipo de persecución. Dice la inspiración profética, Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos, para obligarlos a violar su conciencia. 1 millar de ataques disfrazados. Es una etapa donde se van a inventar todo lo inimaginable para la capacidad del hombre, porque van a estar siendo inspirados ¿por quién? Por el enemigo, que va a usar todo tipo de cosas para tratar de obligar al pueblo de Dios a ir en contra de su conciencia. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. O sea, fíjense cómo está haciendo alusión a las persecuciones que hubo del protestantismo en los 1260 años. Revise qué pasó con la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición. Hay libros completos que se han escrito sobre el tema de la Inquisición.
es bueno repasar la historia de la Inquisición para que usted sepa a qué extremos llevaron a los hijos de Dios. Hay incluso museos en Europa donde tienen coleccionados los instrumentos de tortura que se usó durante esos 1260 años, para que la gente no lo olvide. Entonces, eso se va a más que imitar, dice la inspiración profética. O sea, va a volver a suceder lo mismo de las torturas para tratar de doblegarnos, privados de todo tipo de apoyo. Y dentro de esa privación, la última parte de la cita dice, se nos va a prohibir comprar o vender. Ya ustedes saben lo que Apocalipsis 13 dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que la palabra de Dios nos ilumina, nos ayuda, nos guía para que nosotros podamos tener la entereza, la fuerza de poder subsistir, aunque no podamos comprar ni vender. La fuerza espiritual, pero también la provisión que Dios hará para sus hijos en ese tiempo. Porque ustedes saben que cuando Elías tuvo que huir, entonces vinieron los cuervos enviados por Dios y le trajeron pan y carne. Así que la palabra de Dios está dándonos ejemplos para que nosotros podamos entender que Dios va a hacer provisión de su pueblo. Cuando tengamos que salir y no podamos comprar ni vender, y los enemigos de Dios pensarán que con eso ya nos doblegaron y nos destruyeron, Dios va a poner seguro nuestro pan y nuestras aguas. Esa es la promesa de Dios. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Hay personas que proclaman y dicen, bueno, no, ya no habrá mártires. ¿Para qué se necesitan mártires? No se confundan. No habrá mártires en el tiempo de angustia, cuando ya estén cayendo las 7 plagas. No necesita verlo porque ya se acabó la gracia. Pero en el tiempo de angustia previo, sí, vamos a ir encarcelados, muchos por defender nuestra fe. Y vamos a estar en prisión y allí vamos a clamar a Dios. Dice Jesús en Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Como nunca antes se va a cumplir esto que Jesús dijo en el tiempo de angustia previo. Lucas 21, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Pero entonces Jesús dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Cuando tengamos que salir a defender nuestra fe, cuando tengamos que ser encarcelados, cuando la prensa mundial tenga que enfocar lo que está pasando en esos tribunales y nosotros estemos proclamando, llenos del poder del Espíritu Santo, esa verdad de Dios, la gente van a ser tocadas y alcanzadas con el mensaje que de otra manera no hubieran podido ser alcanzados. Entonces será una ocasión maravillosa para dar testimonio de Dios y de la verdad. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Cuando usted mira esta cita del don de profecía de mensajes selectos, tomo 3, entonces se da cuenta que sí, durante el tiempo de angustia previo, habrá mártires. Y que eso va a ser una semilla como lo fue en la Edad Media, que cuando morían algunos, otros ocupaban su lugar. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Hoy a los testimonios, tomo 2, página 319. O sea, estamos hablando de una etapa que se ha profetizado y que su cumplimiento máximo se va a dar durante este periodo que conocemos como el tiempo de angustia previo. Los discípulos no fueron dotados de valor y fortaleza que tenían los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Hay personas que creen que ellos no van a soportar. Hay personas que posiblemente no puedan soportar una etapa como esa, cuando tengan que salir huyendo hacia los montes y tengan que huir por su vida para esperar al rey en su hermosura, porque Dios no va a permitir después de esto, en la siguiente etapa, que sus hijos sean destruidos. Pero, ¿qué va a pasar
con muchas personas en este tiempo que van a recibir una fortaleza que ellos no pensaban que tenían. ¿Usted cree que no? Los discípulos no fueron dotados de ese valor y de la fortaleza hasta que necesitaron esa gracia. Si usted ha hecho la parte suya, Dios hará la parte de él. ¿Cuál es la parte nuestra? Orar, estudiar la palabra de Dios, congregarnos, compartir a Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, entonces Dios ve que estamos necesitados y va llenando una parte que quizás no vemos nosotros que tenemos, pero que Dios va llenando, que Dios va completando en nosotros. Y cuando llegue el momento fuerte, que tendremos que ser sacudidos fuertemente, entonces va a desarrollarse un valor y una fortaleza como los mártires que usted no pensaba que la tenía, pero que fruto de su disciplina espiritual, el Señor ya la había establecido en usted y usted no lo sabía. Y usted podrá levantarse y poner en riesgo su propia vida por amor al Señor Jesús. ¿Cómo permanecer firme bajo la persecución? Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de las de Jesucristo. Desprendernos de todos los amigos, porque dice la cita del don de profecía, los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe, nuestra familia. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. En Maranata, el Señor viene, página 195, dice claramente la sierva de Dios, nuestros amigos y nuestra familia irán contra nosotros, pero Dios estará con nosotros. Amén. Esa dependencia de Cristo. Por eso dice esta cita que nosotros podremos poner nuestra confianza, ¿dónde? No en amigos y familia, en la mano de Cristo. Nuestra mano en la de Cristo, para que Cristo nos dé la fuerza. Es como podremos salir airosos, colocando toda nuestra confianza en Él. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24, 10 al 12. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Más claro no podía ser Jesús. Y matarán a algunos de vosotros, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:36. Posiblemente esto sea de lo más difícil y de lo más duro. Cuando te traiciona un enemigo, bueno, tú esperas eso. O sea, no esperas otra cosa de un enemigo. Cuando una persona que tú ni siquiera conoces te traiciona, bueno, no es extraño. Pero cuando tus amigos más cercanos, cuando tu propia familia, padres o madres o hermanos, te traicionen, esto va a doler, va a ser duro, va a ser difícil este momento. Pero Dios va a intervenir. Cuando el desafío a la ley de Dios, a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a Él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de Él como su libertador. Así que Dios va a responder. Dios va a intervenir. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador, homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y más completo. Y no habrá dudas de quién es el enemigo. Como cuando Cristo fue crucificado, el cielo entendió quién era realmente Lucifer, quién era Luzbel, quién era ese lucero de la mañana. Cuando Cristo murió, entonces se le negó acceso al cielo. A partir de ahí dice el deseado de todas las gentes. Así que ahora se va a develar finalmente para que los habitantes de los mundos no caídos en el pecado vean finalmente quién es el enemigo en esta etapa. Pero queremos ya ir terminando
señalando que todo esto viene con un propósito que Dios tiene. Dios ama a su iglesia, dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 391. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. ¿Para qué permite Dios las aflicciones de ese tiempo? Cualquier situación que hubiese, todavía hay gracias, recuerden, cualquier situación que haya que resolver durante esa etapa de sufrimiento, de dificultades, de prueba, entonces Dios va a purificar a su iglesia. El apóstol Pedro nos recuerda, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando vienen las pruebas encarnizadas, difíciles, duras, en vez de sorprendernos, tenemos que gozarnos y alegrarnos, dice la palabra de Dios. Esas aflicciones buscan refinarnos, santificarnos, hacernos dignos. Y terminamos con esta cita de Lucas 21. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. El tiempo de angustia previo nos purificará como nunca antes, y cuando ya Cristo vea esa labor en su pueblo, en su iglesia ya purificada, y ya cada quien tomando una decisión, termina su intercesión celestial, termina el tiempo de angustia previo y viene una etapa mucho más difícil, que es la que estudiaremos mañana, el tiempo de angustia propiamente dicho. La parte nuestra hoy es velad. Velad en todo tiempo, orando, para que podamos estar firmes y adelantes en el nombre de Jesús. Bendiciones de Dios.